Ejemplo 1. 0.5 kilogramos de alcohol etílico ocupan un volumen de 0.633 metros cúbicos. Calcule el peso específico. Muy bien. Primero vamos a sacar los datos que nos está dando este ejercicio. Nos está dando una masa de 0.5 kilogramos que contiene ese alcohol etílico. Y ese mismo alcohol etílico está ocupando un volumen de 0.633 metros cúbicos. Y nos piden calcular el peso específico. Nuestro siguiente paso es elegir la fórmula que vamos a utilizar para poder encontrar o calcular el peso específico. Muy bien, tenemos dos fórmulas para poder encontrar el peso específico. Una que nos dice que el peso específico es igual a la densidad multiplicada por la gravedad. Y otra que nos dice que el peso específico es igual al peso dividido entre el volumen. Vamos a saber cuál fórmula utilizar dependiendo de los datos que contenga el ejercicio, cuáles datos nos sirven más. En este caso, no podemos utilizar la primera fórmula que nos dice que el peso específico es igual a la densidad multiplicada por la gravedad. Sí sabemos el dato de la gravedad, pero no sabemos cuál es la densidad en este ejercicio. Por lo tanto, nos vamos a ir por la fórmula número 2, porque tenemos un dato que es el volumen y nos dan otro dato que es el peso, pero nosotros podemos calcular el peso ya que tenemos la masa del alcohol etílico. Entonces, basándonos en el dato de la masa, podemos calcular ese peso. Ahora que ya sabemos qué fórmula vamos a utilizar, vamos a comenzar a hacer el primer cálculo. Vamos a primero calcular cuál es el peso para poder luego trabajar con lo que nos piden, que es el peso específico. Primero vamos a calcular el peso. ¿Cómo calculamos el peso? Hay una fórmula que nos permite calcular el peso, que nos dice que el peso es igual a la masa multiplicada por la gravedad. Entonces, como el ejercicio en los datos nos da la masa, pues se nos hace mucho más fácil. Entonces, vamos solamente a sustituir los datos dentro de la fórmula. Ya no vamos a escribir M, ya no vamos a escribir G, sino que los datos que cada uno de ellos representa. La masa es de 0.5 kilogramos y no nos lo da el ejercicio, pero es un dato que nosotros ya tenemos que saberlo de memoria. Que la gravedad de nuestro planeta Tierra es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora solamente nos queda efectuar esta operación, que es una multiplicación. Vamos a multiplicar 0.5 por 9.8 y el resultado nos da 4.9. Como el peso es una fuerza, la unidad que vamos a escribir es Newton, el Newton. Entonces el peso es de 4.9 newtons y todavía no hemos terminado ahora. Solamente era un dato que teníamos que sacar antes de comenzar a encontrar el peso específico, que es lo que en realidad nos están pidiendo. La fórmula que vamos a utilizar para encontrar el peso específico es la siguiente. Peso entre el volumen. Vamos a seguir y ya no vamos a escribir la fórmula como tal, sino que vamos a sustituir los datos dentro de la fórmula. Ya no vamos a escribir W, ya no vamos a escribir V, sino que los datos que cada uno de ellos representa. El peso específico entonces lo vamos a calcular dividiendo 4.9 newtons entre 0.633 metros cúbicos. Vamos a efectuar la división correspondiente. Vamos a dividir 4.9 entre 0.633. El resultado que nos da es 7.74 newtons sobre metros cúbicos. Esa es la unidad en la que tenemos que representar el peso específico. Newtons sobre metros cúbicos.